La verdad es que tengo un muestrario bastante amplio de la obra del autor que ahora vamos a comentar. Es un escritor escocés, ya lo mencionamos brevemente en el anterior vídeo sobre Almeida Garrett. Eh, es Walter Scott. Walter Scott había nacido en Edimburgo en 1771, es decir, el último tercio del siglo XVIII, y muere en 1831. Muere relativamente joven también, Scott, con 61 años, 62. Digamos que es el iniciador, así lo dicen todos los manuales, y esto es verdad, digamos, del romanticismo literario aplicado preferentemente a la novela, dando como resultado el género que comúnmente conocemos como novela histórica. Sin embargo, él también había escrito bastante poesía anterior a su propio inicio como escritor prosista, especialmente poesía relacionada con baladas románticas escocesas, es decir, un tema folclórico, de tipo histórico, psicológico también. Digamos, es uno de los primeros en aplicar la psicología nacional como a la obra literaria, ¿no? De ahí surge la novela histórica escotiana, que, como era lógico, tuvo una expansión en otros países hasta el punto de considerar ya hoy y en aquel momento también, claro, a Scott como un referente literario de primer orden. ¿Por qué? En primer lugar, porque es un gran escritor, y en segundo lugar, porque es muy colorista, y en tercer lugar, porque su propia producción, el modo de enfocar la novela escotiana, incita a una producción de novela histórica de tipo nacional. Es decir, que tiene relación también con cierta ideología y cierta búsqueda también del conocimiento propio de cada nación, pero no deja de ser un conocimiento literario y por lo tanto muy sesgado, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay que tener bastante cuidado con la novela histórica, lo he comentado también en otro artículo de mi blog personal, porque no es historia. La novela histórica es ficción y en ese sentido, mi opinión de la novela histórica no es muy distinto de la teología. Es decir, repito, en aquel artículo de mi blog decía que la novela histórica necesitaba de la vigilancia de la historia seria, objetiva, de igual manera que la teología, la ciencia sobre Dios, ¿verdad? Necesitaba digamos, de la vigilancia de la filosofía racional. ¿Para qué? Para que la teología pues, no se convirtiera en fundamentalismo religioso, para que siempre estuviera dentro de los límites de la razón. Así ocurre también con la novela histórica, que puede estar llena de mentiras, de difamaciones, en fin, de falsedades, ¿no? Pues eso tiene que estar vigilado por la historia. Puede convertirse la novela histórica, en el punto más negativo de este género, más torticero, en mera ideología, ¿no? Yo, la verdad es que no sé si hay ideología o no en las novelas de Walter Scott. Hay algo. Al fin y al cabo, Scott eh, no puede ser considerado un nacionalista escocés, pero la novela histórica, por las razones antes aducidas, sí que puede perfectamente convertirse en un género nacionalista, ¿eh? Eh, Digo que no podría considerarse estrictamente a Walter Scott como un nacionalista escocés a día de hoy, y tal como entendemos nosotros en la actualidad del nacionalismo escocés, básicamente porque Scott era partidario de la unión entre Escocia y Inglaterra, y defendió en su momento, en sus escritos políticos y económicos que también tiene, y que están publicados en un tomo breve, una antología, por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada, creo que es Granada o Málaga, en todo caso una universidad andaluza, en un tomo no muy largo, aproximadamente unas 100 páginas. Son discursos, una especie de discursos a la nación escocesa, pero mucho más pragmáticos que los que Fichte, Johann Fichte les dedica a los alemanes.
pragmática porque es más económico, más realista y más sensato que Fichte, ¿no? Que era bastante radical y de un nacionalismo étnico, cultural, lingüístico muy acusado. En este ensayo político de los discursos a Escocia de Scott, él defiende la Unión y está en contra precisamente del incumplimiento del Acta de Unión de 1707, por el que se inicia, se crea, digámoslo así, el Reino Unido. Se trata de pasar de una monarquía dual con dos naciones independientes, tal y como siempre lo defendieron la dinastía Estuardo, a una monarquía unitaria, a través de la dinastía Hannover, protestante. Los Estuardo eran mayoritariamente católicos y de ahí los conflictos entre Escocia y Inglaterra son conflictos de orden dinástico, hasta que ya la monarquía escocesa, como tal, los últimos reyes escoceses, dejan de serlo ya en el siglo XVIII. El último rey católico en Reino Unido data del siglo XVII. Por ejemplo, vamos a ver, en este libro de Samuel Johnson, que es otro escritor, digamos, ilustrado, en este caso británico, en un prólogo extenso del profesor Agustín Coletes Blanco, profesor asturiano de la Universidad de Oviedo, hace un cuadro muy bueno, casi se podría sacar este prólogo y publicarlo como libro, de la historia de Escocia en el siglo XVIII, que es apasionante. Es un siglo de guerras, el siglo XVIII, un siglo lamentable, casi tanto como el francés. El siglo XVIII francés es bastante lamentable, y el XIX y el XX. Es decir, es muy útil también la historia comparada, como afirma también la historiadora Elvira Rocabarea, ¿no? Para ver que otros países de nuestro entorno o del mundo tienen una historia incluso más trágica que la española, ¿verdad? El siglo XVIII británico, como digo, es bastante lamentable. Se van sucediendo los reyes a lo largo del siglo XVII y XVIII. Isabel I es la última reina Tudor, muere en 1625. Jacobo I, protestante, eh, inmerso ya de lleno en la reforma protestante de Escocia. Sabéis que la iglesia escocesa se llama Kirk, que es protestante. De hecho, Walter Scott estaba muy interesado ya desde los inicios de su producción literaria en recuperar la tradición escocesa anterior al siglo XVI, es decir, anterior a la Reforma. Entonces, yo la pregunta que me hago es si realmente, que puede resultar muy interesante, es si realmente Scott pensaba que la propia producción, la riqueza espiritual, cultural, política escocesa decayó con la reforma, ¿no? Ese espíritu se embotó con la reforma y por lo tanto sí, realmente Scott piensa que en los tiempos anteriores a la reforma, es decir, en la Escocia católica, había mucho más riqueza que en la Escocia posterior. Es una pregunta que yo me hago. Posiblemente sí, pero tampoco creo que Scott fuera un luterano de estricto cumplimiento.